Buenos días, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en el espacio Mega QM. Volvemos a tener estos espacios presenciales que sabemos que son importantes para encontrarnos, para vernos y para escuchar sobre todo opiniones tan relevantes en una semana que para nosotros es como una especie de punto de inflexión que venimos esperando hace meses, ¿no? Las elecciones de medio término estuvieron en nuestra agenda marcadas en Colorado mucho tiempo, finalmente llegaron, nos sorprendieron con los resultados y nos invitan a reflexionar, a pensar, a analizar y tener muy presente cuál es el escenario hacia adelante, ¿no? Cuáles son los desafíos que tenemos hacia adelante. En estos momentos nosotros con nuestro sesgo de gestores de cartera siempre pensamos lo mismo, tenemos que entender muy bien qué está pasando, tenemos que entender muy bien hacia dónde va la política, hacia dónde va la economía y tenemos que tratar de tomar decisiones en estos contextos. Entonces, estar lo más informados posibles, conocer lo que está sucediendo, ser analíticos, es un factor clave en estos momentos. Y qué mejor para eso que escuchar las voces de quienes más saben de estos temas. Por eso hoy tenemos dos invitados de lujo. Le agradezco a Lucas Romero, licenciado en Ciencias Políticas, director asociado de Sinopsis, por acompañarnos esta mañana. Buen día, Lucas. Y le agradezco a Emanuel Álvarez Agís, licenciado en Economía, director y fundador de P4Q, una consultora que está hace ya varios años en el mercado y que es una voz referente también en estos temas. Hemos juntado la política, hemos juntado la economía y los mercados, así que tenemos un espacio que esperemos sea muy útil y nos ayuda a eso, a comprender dónde estamos parados, a entender cómo llegamos hasta acá y a saber tomar decisiones hacia adelante con la mayor cantidad de información posible. Así que, bueno, les doy la bienvenida a los dos y vamos a empezar unas preguntas, vamos directo al grano. La idea es, cuando armamos esta charla, teníamos un objetivo que era pensar los próximos 2 años hacia adelante, qué nos quedaba en este segundo mandato del gobierno de Milei. En el medio tuvimos muchas dudas porque cometemos esos errores de planificar en Argentina con mucho tiempo. El escenario fue cambiando, la charla ya estaba armada, fuimos, vinimos. Tenemos mucha volatilidad en el escenario político y queremos entender un poco eso, queremos entender este resultado del domingo. Por eso, Lucas, te invitamos a que nos compartas tu opinión, tu primer diagnóstico. Pasó muy poco tiempo, pero bueno, nos resulta muy útil conocer cómo estás evaluando el resultado del domingo y cómo llegamos hasta ahí. Bueno, gracias Rodrigo, gracias a la gente de Mega QM por la invitación. Un placer compartir también esta conversación con Emanuel. Permitime poner un marco general para llegar a la elección. A mí me gusta decir que los politólogos miramos el proceso de toma de decisión, los economistas miran las decisiones, si son las correctas, las deseables, las que la escena necesita. Y hago esa aclaración porque, así como los economistas hablan del orden económico, del orden macroeconómico, bueno, la política también necesita un orden. La política es el ámbito en donde las sociedades producen las decisiones, es el ámbito en donde todos tomamos decisiones colectivas, a través, obviamente, del sistema político. Y este ciclo es un ciclo muy particular. Yo digo que Milei, en el 2023, era el único de los presidenciables que al problema económico le iba a agregar un problema político, porque naturalmente iba a tener dificultades para facilitarse un proceso de toma de decisión fluido, propicio para la escena, propicio para el contexto que enfrentaba la Argentina. Y efectivamente fue así. Los argentinos fuimos a votar y pusimos en la Casa Rosada al presidente, legislativamente hablando, más débil desde 1983 a la actualidad. Y en algún punto, toda la primera mitad de mandato de Milei, el desafío era ese: cómo se podía ordenar el sistema político para producir decisiones. Creo que esta es la razón y el motivo por el cual estas elecciones de medio término eran quizás más relevantes que cualquier otra elección de medio término en otro contexto, porque nos iba a dar evidencia de si el sistema político se iba a ordenar un poquitito más para producir decisiones. Después vendrán qué tipo de decisiones, se lo dejo a Emanuel, pero un poco el foco estaba puesto ahí. Y ordenar la macropolítica, para usar un término de los economistas, implicaba ver en qué medida Milei podía avanzar hacia la construcción de una nueva mayoría que le permitiese tomar decisiones. Este era el desafío que enfrentaba en la elección.
Y ahí, en la previa, lo que veníamos viendo era un presidente que había gobernado o había reclamado centralidad política durante la primera etapa de su ciclo, un poco apelando a la legitimidad de origen. Me votó el 55,7% de la gente, déjenme gobernar, denme leyes, pero no fue un presidente que pudo producir muchas decisiones. De hecho, Milei es el presidente con menor cantidad de leyes sancionadas en su primer año de mandato, y si tomamos estos 2 años de mandato, naturalmente sigue siendo un presidente con muy poca productividad legislativa. Entonces, el desafío estaba planteado allí. Y Milei había desplegado en estos meses previos una estrategia, porque cuando tenía que resolver este problema político de cómo construir una mayoría para tomar decisiones, podía haber optado esencialmente 2 opciones. O iba a construir una coalición más amplia que le dé ese plafón político, ese sustento político para tomar decisiones, o iba a construir su propia mayoría, para lo cual necesitaba que lleguen las elecciones y ganarlas con amplitud. Esto fue un poco la narrativa de Milei, ¿no? Cada vez que encontraba obstáculos decía, bueno, principio de revelación, ahí están los que ponen palos en la rueda, yo voy a ir a ganar las elecciones, arraso, pinto el país de violeta, y el 10 de diciembre de 2005 hablamos en otras condiciones. Y pareció una estrategia bastante agresiva. De hecho, en el marco de implementación de la estrategia, terminó agrediendo a muchos de los aliados que lo habían ayudado a tomar decisiones en este contexto tan complejo, y empujó a muchos al campo opositor, lo que produjo lo que vimos en el Congreso en estos últimos meses, un Congreso que empezó a sancionarle leyes sistemáticamente por duplicado, ¿no? Porque se las aprobaba con mayoría simple, después se las aprobaba con insistencia. Esto fue lo que despertó tu incertidumbre respecto a si Milei iba a poder encontrar un resultado electoral que cambie las condiciones políticas para pensar que era un presidente que podía tener control sobre el proceso político y sobre el proceso de toma de decisiones. Y digo, la estrategia fue agresiva porque que estuvo conducida por Carolina Milei, por la gente que asesora a Carolina Milei en esta serie, fue, bueno, vamos a ir a confrontar con nuestra propia oferta, no nos vamos a aliar con nadie, apenas 4 alianzas con gobernadores, pero el resto era un oficialismo confrontando contra 18 gobernadores, y las expectativas de resultado empezaron a caer, ¿no? Después del triunfo en Ciudad de Buenos Aires, uno imaginaba un gobierno que podía tener un buen resultado electoral, y esas expectativas fueron cayendo, hasta que llega el golpazo de Provincia de Buenos Aires y derrumba la expectativa de una buena elección de medio término con una buena renovación legislativa que iba a garantizar mejores condiciones políticas. Y ahí entramos en esa dinámica de pánico que hubo entre el 7 de septiembre y el 26 de octubre, que incluyó esta inédita intervención del gobierno de los Estados Unidos a través del Tesoro para sostener la volatilidad del mercado de cambio. Esta era la película previa. Y todos especulábamos con una elección que no iba a ser lo suficiente para garantizarle a Milei márgenes de acción para poder tener mayor control y garantizar que efectivamente se iban a poder tomar decisiones. Bueno, frente a esa expectativa, como ocurre habitualmente con los resultados, el resultado fue muy bueno. Siempre el resultado está impactado por la experiencia inmediata anterior. Acá es Teoría de las Perspectivas, Daniel Kahneman, es el mejor ejemplo para entenderlo. Probablemente hace 5 meses atrás hablábamos de 40% y a lo mejor parecía insuficiente. En virtud de cómo llegamos 40% a nivel nacional, termina siendo una gran elección para el gobierno, ganan 16 provincias, veremos en cuántas más, porque hay muchas que están peleadas por muy poca diferencia, el gobierno las está perdiendo, capaz que el recuento definitivo las da vuelta, y una proyección de renovación legislativa mucho mejor de la esperada. Como decíamos en la previa, ¿va a tener mayorías? No, pero quedó mucho más cerca. Ahora, si quieren, después vemos un poquitito cómo quedó la composición del Congreso. Pero en todo caso, digo, primera reflexión, volviendo un poco al punto inicial y sobre la base de este foco de pensar la política como el proceso de toma de decisión, creo que el resultado electoral ha garantizado muchos mejores márgenes de acción para el gobierno ha ganado capacidad de control del proceso político, el presidente sale relegitimado
con este 40% de los apoyos, y termina siendo tan bueno el resultado que creo que más allá de la renovación legislativa, que es muy buena, creo que lo fortalece a Milei en relación a su vínculo con el resto de los actores. Esto creo que ha sido un problema de toda esta primera mitad de mandato, porque dentro de los déficits que uno ha podido observar en materia política, yo destaco mucho lo que yo llamo la gestión política de la acción de gobierno, que es cómo gestionás todo el sistema de relaciones que te permita a vos garantizarte que vas a alcanzar los objetivos políticos, que en esencia son decisiones. Querés tomar decisiones, necesitas una mayoría, tenés que relacionarte con el resto de los actores para construir esa mayoría y poder tomar decisiones. Entonces, ¿por qué digo que lo reposiciona? Bueno, porque en la previa especulábamos con que Milei iba a necesitar, para fortalecer las condiciones de toma de decisión, otro vínculo con el resto de los actores. Hablaba de la posibilidad de integración de otras fuerzas al gabinete, la posibilidad de una coalición más amplia con el Congreso. Bueno, esto le da una fortaleza en esa negociación con el resto de los actores. Habrá que ver cómo la administra el gobierno, pero el gobierno ha quedado mucho más cerca, lo voy a poner en estos términos, del segundo Macri, del Macri del 2017 que del Macri del 2015. En algún momento pensábamos que iba a quedar más cerca del Macri del 2015 en términos de capacidad de toma de decisión. Bueno, quedó mucho más cerca del segundo Macri del 2017, lo cual tampoco garantiza nada, porque a Macri le fue muy bien en 2017, también sacó 42% de los votos, mejoró muchísimo su representación legislativa, pero no le alcanzó para tomar buenas decisiones y eventualmente encaminar el proceso económico. Así que creo que esto es un poco la reflexión general. Frente a la expectativa, una muy buena elección, Milei sale fortalecido, muy buena renovación legislativa, no va a tener mayorías, pero ganó muchísimo margen de acción en términos de toma de decisión. Excelente, Lucas, muchas gracias. Escucho tu reflexión y me pongo en el lado del mercado y me hago algunas preguntas. La principal tiene que ver con este proceso de toma de decisiones y con cómo se vincula el oficialismo con los opositores más cercanos que tienen. ¿Ves margen para un cambio de estrategia en esa negociación? A pesar de que ahora salieron con una posición muy fortalecida. Quizás si la elección hubiera sido tan contundente, todos nos imaginábamos como que ese era el único camino. Pero con este resultado tan fuerte, ¿ves margen para un cambio de estrategia en esa negociación? Bueno, el cambio que produce el resultado en ese vínculo es que Milei se encuentra parado en una posición de mayor fortaleza para eventualmente conseguir esos apoyos. Si él hubiera estado en una situación de mayor debilidad, quizás para lograr los apoyos de los aliados hubiera necesitado ofrecer mucho más. Incluso la posibilidad no solo de ofrecer en el toma y daca beneficios que sean atractivos para la contraparte, sino incluso la posibilidad de abrir el gobierno y pensar una integración distinta de la coalición de gobierno, darle más lugar y protagonismo a los aliados en el proceso de toma de decisión interna del gobierno. Yo creo que la decisión cambia un poco esta perspectiva, y la cambia en el sentido de que quizás ahora Milei tiene la capacidad de preservar la forma de su equipo de gobierno mucho más de lo que la podía preservar en el contexto previo respecto a las expectativas, y quizás ahora se vuelve más transaccional ese vínculo, es decir, habrá que ver qué ofrece Milei a cambio para poder garantizarse un apoyo de esos aliados que le permitan tomar decisiones. Fíjense lo que es la composición del Congreso. En esto hay que tener muchos matices para leer. Yo acá tengo una composición que tiene muchos circulitos en gris, y eso está puesto a propósito, porque la definición final de ese mapa de las bancas intermedias entre los que van a hacer oposición y los que van a apoyar al oficialismo, la va a terminar definiendo las negociaciones que haya entre esos actores. Muchas veces lo que ocurre es que, puesto el resultado, esos actores empiezan a reagruparse del mejor modo en función del sistema de incentivos. ¿Cuántos votos le va a faltar al gobierno para lograr la sanción de leyes? Bueno, ese va a ser el incentivo de reagrupamiento de esos actores, así que eso está en construcción, ¿no? Pero lo que queda claro es que el gobierno, contando los aliados más próximos, incluso contando al PRO, que ha venido teniendo gestos de alineamiento en términos de apoyo a lo que el gobierno va a proponer o va a ofrecer
en esta segunda mitad de mandato, uno estaría hablando de 109 diputados en la Cámara Baja. Eso es una veintena de diputados corto de la sanción de leyes. ¿Cuál era la especulación previa? Y hablábamos de una treintena de diputados cortos de la sanción de leyes. Están 10 diputados más cerca, y esto marca obviamente un margen mucho más amplio de negociación, porque ahora se puede negociar con mucho más actores una menor cantidad de votos. Creo que si pasamos a la próxima, si puedo pasar yo, acá tenemos un poco, esta es la traducción literal en virtud de la organización actual y lo que fue el resultado, pero fíjense que todos esos colores, digamos, bien variados de las bancas intermedias pueden reagruparse de acá al 10 de diciembre, lo veremos de aquí en adelante, pero en todo caso, para pensar el gobierno para pensar el Congreso más sencillamente, creo que hay que pensarlo así. El gobierno está a 20 diputados, más o menos, de sacar leyes en la Cámara Baja. En la Cámara Alta la cosa está un poquitito más compleja, pero aún así también buen resultado para el gobierno, llega a 24 senadores con aliados. Acá tenemos la composición del resto de las bancas. El radicalismo con 10 bancas se vuelve un bloque, digamos, estratégico para conseguir las mayorías en el Senado. Habrá que ver esas bancas marrones, que son bancas que responden a fuerzas provinciales, cómo se reagrupan también, porque seguramente van a leer un poco la escena también para pensar en qué modo pueden reagruparse para ponerse en la mejor posición de negociación frente al oficialismo. En definitiva, y acá un poco para pensar en términos de gobernabilidad, veíamos al gobierno en el límite inferior de la gobernabilidad, apenas alcanzando un tercio en la Cámara Baja, todavía lejos de las posibilidades de sacar mayorías y sacar leyes. Bueno, mejoró esas perspectivas. Y simplemente para repasar, en virtud del proceso de toma de decisión, qué significa esta posición del gobierno en el Congreso. Bueno, claramente se garantiza defender los vetos, o sea, el gobierno va a tener capacidad de bloqueo sobre el Congreso a partir del 10 de diciembre, esto está garantizado. Puede defender decretos, necesita mayorías en al menos una Cámara para defender los DNU. Esto es lo que está en discusión con esta modificación, que podría recibir una sanción definitiva del Senado en estas semanas antes del 10 de diciembre. El presidente la va a vetar y entraremos ahí en un limbo judicial de si es posible que el presidente vete una ley del Congreso que regula una facultad del Congreso, que es el trámite legislativo de los decretos de necesidad de urgencia, pero en todo caso, si se mantiene la legislación actual, con conseguir la mayoría en una Cámara podría defender los vetos, los DNU, perdón. Bueno, sacar las leyes dependerá de qué tipo de ley. Hay leyes que requieren mayoría simple, hay leyes que requieren mayoría absoluta, pero en todo caso ahí el límite son los 129 diputados o los 37 senadores. Y después la posibilidad de designar jueces, que es más compleja porque requiere mayorías especiales. Tenemos 2 sillas vacantes en el máximo tribunal. Interesante pensar lo que con 20 senadores en la Cámara Alta y con el peronismo con 28 senadores, los 2 espacios pueden acordar la designación de jueces. En la previa era más complejo, se requería un acuerdo más múltiple de actores. Del modo en que quedó configurado, un acuerdo entre el peronismo y el oficialismo podría permitir la designación de jueces de la Corte Suprema, así que no habría que descartar que quizás en esta segunda mitad de mandato se pueda dar ese acuerdo, uno para cada uno, y que puedan cubrirse los 2 sillones vacantes en el máximo tribunal por el modo en que quedó configurado el Senado. Pero en todo caso, el buen resultado, en virtud de las expectativas, se traduce también en una mejor renovación legislativa que lo acerca mucho más a la posibilidad de sancionar leyes. No le alcanza, pero va a tener que negociar mucho menos votos con aliados de lo que pensábamos antes del 26 de octubre. Muchas gracias, Lucas. Emanuel, ¿qué escenario, no? Pasamos del pesimismo de niveles muy altos de riesgo país a una euforia muy grande en el mercado ayer, una corrección en el precio de los principales activos. ¿Cuánto de esto tiene que ver con la política que nos explicó recién Lucas el escenario, con esta nueva gobernabilidad? ¿Y a qué tenemos que estar atentos en términos de fundamentos económicos para no subirnos a la ola y equivocarnos por exceso de optimismo o quedarnos afuera de algo bueno que está por venir? Bueno, gracias. Primero, buen día a todos. Gracias por la invitación.
Yo un poco en contra del trabajo de Lucas y mío, voy a decir que estamos más en un momento chiquitapia, digamos. No trates de entenderla, disfrutala. Porque la verdad que si alguien me decía que esperaba este resultado y esta reversión de las pantallas, era difícil. Y de nuevo, el mercado estaba en otro lado, el mercado tomó 23.000 millones de dólares de cobertura, básicamente porque había un escenario asimétrico, ¿no? Si Milei ganaba, escenario en principio improbable, el upside que uno podía tener hoy parece tremendo, pero es acotado al lado del downside que hubiese implicado, como recién lo sugería Lucas, un outsider perdiendo la elección de medio término, que en general en los otros países donde uno ve outsiders suele ser un escenario trágico, digamos, de conflicto institucional. Voy a ver si podemos poner la presentación porque me quiero ayudar con 2 o 3 cositas respecto de la interpretación del resultado desde el punto de vista económico y de qué mirar para adelante producto del resultado electoral, que en principio, insisto, el resultado electoral no cambia el hecho de que este es un programa que necesitó de 2 rescates en 6 meses, lo cual es una situación de inconsistencia manifiesta. El primer punto de por qué estábamos todos en otro lugar, ¿no? Lo que tienen ahí, y para mí no solo es importante como historia, sino para adelante, es la variación del empleo privado registrado provincia por provincia desde que Milei asumió en un mapa de calor, ¿sí? La pregunta es por qué Milei se quiso plebiscitar en una provincia donde había perdido 32.000 empleos registrados en el sector privado desde que asumió, Buenos Aires, versus la que mejor performa, que es Neuquén, por razones obvias, que genera unos 7.000 empleos privados de salarios de entrada del sector petrolero de 6 millones de pesos para arriba. Este mapa para mí es un problema que nosotros vamos a arrastrar para adelante. Entonces, primer punto, supongamos que ahora mágicamente se arreglan todos los problemas porque el rescate, la euforia del mercado, la generación de una coalición parlamentaria, etcétera, que Argentina siga con este régimen de crecimiento es un problema. ¿Por qué? Porque, vamos a ponerlo en estos términos, las provincias que nos pueden generar dólares tienen una generación de empleo derivado de esas actividades que nos generan dólares muy baja y por ende tienen pocos electores. Entonces tener Neuquén en verde es, digamos, muy bueno desde el punto de vista de los dólares, pero desde el punto de vista de las urnas, tenerlo en rojo en principio era una amenaza. Ahora, ¿por qué ganó? ¿Por qué perdió? Déjenme 2 cositas muy sencillas, me parece que son las más básicas que uno puede tener. ¿Qué tenemos de este lado? Digamos, a plata de hoy, el salario privado del sector registrado, arrancando un año antes del evento electoral. Los oficialismos que ganan las líneas de arriba, 2017, 2015. 2015 el oficialismo pierde, pero en un balotaje por un punto, después de 12 años de gobierno, etc. Ven que el salario a plata de hoy oscilaba en los 2 millones de pesos cuando uno llegaba al evento electoral. Crisis de deuda, pandemia, todas las curvas se me van para abajo. Abajo tenemos 2023, 2021, 2019, todas elecciones donde el oficialismo pierde. Y la roja gruesa es Milei. Entonces, en términos de bolsillo, uno diría, che, llega muy mal. Y llega performando como años donde los oficialismos perdían. Ahora, acá, que está el gordo y no se ve, me corre un minuto, el de las luces me está acordándose de mi mamá ahora, pero no importa. Acá está la inflación 6 meses antes de llegar al evento electoral. ¿Sí? De Cristina, 25, Macri, antes de llegar a la reelección, 49, acá no sabemos si pone Alberto, Massa, 174, ¿se entiende? Inflación promedio 6 meses, pero anualizado. ¿Sí? 174, Milei 28. Entonces hay un lugar donde uno dice, mirá, el bolsillo lo tengo mal, pero siempre igual de mal. Y no tengo que, voy a sectores incluso de ingresos medios o bajos, no tengo que mandar toda la plata a Mercado Pago para que me pague una tasa, porque si la dejo en el cajón de la mesita de luz, a fin de mes tengo 10% menos de poder adquisitivo. O sea, consumo pocos bienes básicos, que es lo que indican los números de actividad, pero valen siempre los mismos.
Lo mismo, esos bienes básicos. Y evidentemente hay algo ahí de retribución a la estabilidad de Milei que yo pagaría por entender el voto. No sabemos si la gente votó por esto, votó porque del otro lado venía el tren fantasma. La verdad que no sabemos cuál es el porcentaje, pero evidentemente el único lugar donde económicamente Milei puede mostrar algo razonablemente bueno es acá. Y el segundo es esto. Este gráfico es horrible, pero déjenme explicarles algo que para adelante me parece una cosa que para nosotros que somos economistas es un cambio sustantivo, producto de un factor coyuntural que es la recesión, pero producto de cambios estructurales que generó Milei, que básicamente se llaman superávit fiscal, anclaje paritario, apertura de la economía. ¿Qué es esto? Acá tienen más o menos cómo se mueven 2,5 millones de precios de manera diaria en distintos eventos devaluatorios, siendo el día que hay una devaluación donde está la barrita negra. O sea que de la barrita negra para allá hay 10 días de movimiento de precios y de la barrita negra para acá hay 70 días de movimiento de precios. Esto es la semana pasada, ¿sí? La verde gruesa es la semana pasada. ¿Qué les quiero mostrar? Miren cómo venía la inflación de Massa antes de devaluar previo a las PASO. Línea punteada negra. Devalúa. ¿Ven que la negra queda rebotando muy arriba de cómo venía la negra antes? Eso es una forma de decir que la economía con una devaluación se desancla, entra en un régimen de inflación distinto. Entonces el pass-through, el traslado de precios te termina comiendo la devaluación. Cuando vos ves que un gobierno devalúa y los precios cambian de nivel, obviamente tiene mucho ruido la serie, ¿no? Pero cambian de nivel respecto a cómo venían, esa evaluación sale mal. ¿Qué otra evaluación sale mal? La del arranque de Milei, la naranja. Los precios venían anticipando que se venía una devaluación, porque era la devaluación más anunciada de la historia, pero miren dónde quedan rebotando los precios de la punteada naranja. Por eso en septiembre, antes de llegar al blanqueo, ya teníamos un tipo de cambio real que lucía complicado, año pasado, brecha del 60% con el paralelo, estábamos todos con se viene, a Dios gracias vino el blanqueo y pasamos de pantalla. La verde, meto el cero el 31 de julio y 70 días para acá estoy en hoy. ¿Ven cómo venía la verde y ven cómo vienen ahora? Acá cae septiembre, olvídense del pico porque en septiembre hay cambio de temporada en indumentaria, entonces salen ropa de oferta y entra ropa con precio nuevo, siempre la primera de septiembre este indicador salta, y por acá cae octubre. Digo, hay razones bastante robustas para pensar que el traslado a precios del gobierno de Milei es la mitad del traslado a precios que Argentina tuvo en los últimos 8 eventos devaluatorios, siendo los últimos 8 desde el del 2014 hasta el de Massa, hasta el de Milei inicial. Entonces esto es algo que, si el tipo de cambio, el gobierno, ahora vamos a charlar de eso, lo quiere volver a llevar a 1.500, para decir acumulo reservas, cosas que ahora vamos a discutir en detalles, el miedo de que eso lleve la inflación al 3 o al 4, para mí hoy está mucho más acotado. En nuestro forecast, nosotros hoy trabajamos con un traslado a precios de 0,4. El año pasado trabajamos con un traslado a precios de 0,7. ¿Sí? Un país emergente normal, tampoco demasiado exótico, tiene un traslado a precios de 0,2. Brasil tiene un traslado a precios de 0,15. Estamos lejos de normal, pero mucho mejor que en el pasado. Dos cositas de lo exótico que decía Lucas del rescate, lo pongo en términos técnicos. Nuestra duda es si somos México en el 95 o Japón en el 85. Acá hay un sesgo del economista que es revisar la historia, y con Trump revisar la historia no es que es un tipo que se junta con la burocracia estatal y le dice, ¿ustedes cómo arreglarían esto? Es evidentemente alguien que trabaja muy afuera de los libros. Pero solo lo planteo porque como nosotros sabemos que no podemos acertar absolutamente nada en términos políticos y económicos, lo que hacemos es construir escenarios. Entonces, nuestro trabajo es que si las exógenas se mueven como asumen esos escenarios, las endógenas están bien, ¿sí? O sea, mi trabajo no es saber si Milei va a devaluar o saber si Milei va a ganar la elección, es saber qué pasa después de que ese evento ocurrió. En los 3 escenarios que planteamos para este evento, tenían los siguientes nombres. Los nombres los pone el equipo, no yo,
porque obviamente hay que despedir a alguien si la cosa sale mal, y yo soy el dueño. Amor a la Mexicana, la quinta flota en el Río de la Plata, MAGA. Amor a la Mexicana, ¿qué era? Te rescata Trump, pero a la mexicana. ¿Qué fue el rescate mexicano? Fíjense, es trágico, ¿eh? El peso flotaba entre bandas, el peso mexicano. Como flotaba entre bandas un año antes de entrar al Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿qué hacen los bancos norteamericanos? Digamos, un pasante dice, me parece que está para hacer carry trade si el peso flota entre bandas. Se ponen a hacer carry trade con las LECAP mexicanas que se llamaban los botesoros. Un genio, en diciembre del 94, cuando la cosa se ponía picante, peso mexicano flotando entre bandas, 3,44 por dólar, dice, che, veo problemas, voy a hacer lo siguiente, los botesoros los voy a transformar en dólar links. Una genialidad. Se llama el error de diciembre. Y ahí hay una corrida, el peso empieza a devaluar, Estados Unidos no rescata a México, rescata a sus bancos, porque 75% de los botesoros estaban en manos de entidades financieras norteamericanas. Y el miedo de Estados Unidos, ¿cuál era? Se me cae México, se me caen los tipos de cambio fijo en el mundo, funden mis bancos. El segundo éramos nosotros, después del efecto tequila. Entonces, Estados Unidos rescata, pero no rescata para que los mexicanos sigan viviendo con un peso apreciado. La deuda sigue. Y a un año vista, el dólar vale 7 pesos mexicanos con 70 por dólar. El tipo de cambio real mejora como la amarilla y recién vuelven a tener el mismo tipo de cambio real por acá, en el 99. O sea, te rescato para que hagas la tarea. No te rescato para que sigas de joda. Disculpen el francés. No pasa eso con Japón. Con Japón, fíjense, Estados Unidos se come este déficit de cuenta corriente básicamente con Japón y con Alemania, 1980 a 1985. Crisis del petróleo, Volcker sube las tasas, el dólar se aprecia, Estados Unidos se pone tan caro que empieza a importar muchos autos Toyota. El Congreso norteamericano dice, che, en Detroit se están destruyendo muchos empleos, vamos a cerrar el comercio. Ante esa amenaza se juntan el ministro de Economía de Alemania, el ministro de Economía de Japón, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, en el Hotel Plaza, por eso se llama Acuerdo del Plaza, y dicen, ok, no me cierres el comercio. Vos devaluá que yo aprecio. Estoy diciendo algo que es mind-blowing, ¿no? O sea, que se juntan tres ministros de Economía y dicen, vamos a poner el tipo de cambio del dólar más depreciado, el marco más caro, el yen más caro. ¿Cómo Estados Unidos logra que el yen se aprecie? El secretario del Tesoro llama de Santander y le dice, comprame yenes. Y después de eso, coordinan que la Fed baje la tasa y que el Banco Central de Japón la suba. Flujos de capitales hacia Japón y Japón vive esta fiesta. Lo que tienen acá es el precio del real estate después del Acuerdo del Plaza. Hoy, bueno, está cortantes, hoy todavía no volvimos a ese pico en términos de lo que vale una propiedad en Tokio. Se meten en la burbuja especulativa, una de las más grandes de la historia, pero entre el 85 y el 94, que explota esa burbuja, si uno paseaba por Miami, no había argentinos, había japoneses, con 5 bolsas del shopping para cada lado, ¿sí? Porque tenían un yen súper fuerte. Le convenía a Estados Unidos ese yen súper fuerte. Entonces, ¿cuál es mi punto? Si Estados Unidos, en la idea MAGA, nos financia dólar a 1.400, mi impresión, sale mal. Y creo que hay que evitar esa tentación. Entonces, a partir del rescate de Estados Unidos, nosotros identificamos un cambio en Milei, una continuidad en Milei. El cambio lo describió Lucas. No, me parece que el Milei del domingo, voy al revés. Si yo les decía a ustedes el viernes, che, Milei saca 41, créeme. ¿Qué te esperás del discurso del domingo? Nadie diga groserías, pero todos estábamos esperando cosas bastante desagradables. Entonces, la idea de gané pero igual voy al consenso
Parece ser obviamente un condicionamiento de Estados Unidos en términos de esto que queda mejor en inglés, coalition building, ¿no? Le dice Trump, acá le decimos rosquear, tratar de generar acuerdos. Ahora, económicamente, por lo menos ayer, en la nota con Laje, nosotros tenemos un modelito de inteligencia artificial que lo escucha Milei, Caputo, Bausili, Daza, y Boutier y Furiase en todas las plataformas. Y básicamente nosotros le preguntamos qué dijo sobre cosas. Antes esto se hacía con un pasante, ¿no? Y nunca lo contratabas al pasante porque a los 6 meses no servía ni para el repuesto. El tipo escuchaba a todos los funcionarios 24/7 y te pasaba un resumen y a los 6 meses decía, no, anda a trabajar otra cosa. Bueno, ayer, sobre el punto que nos interesa, Milei dijo, no hace falta comprar reservas. Porque si volvemos a los mercados, podemos acumular reservas tomando deuda. Hoy el riesgo país, ayer, cerró 657, creo, puntos básicos. La última vez que el gobierno dijo volvimos a los mercados, este gobierno, el riesgo país valía 652 y Caputo emitió un bonte. Imagínense si con 657 Estados Unidos atrás y el JP Morgan trabajando, no va a poder emitir un hard dólar. En vez de a 10, a 8, porque tengo una especie de plan Brady medio raro, digamos, con Bess en Trump y qué sé yo. Entonces, mi miedo, cierro con esto, perdón, acá. Ahí está, acá. De vuelta al gordo. ¿Qué es esto? Reservas netas. ¿Sí? Banco Central de la República Argentina. Milei arranca ya, menos 11.000. ¿No? Si uno pone a un abogado de ministro de Economía, pasan esas cosas. ¿Sí? Massa le deja menos 11.000. Si pone un economista de presidente, qué sé yo, pero ahora lo vemos. Massa le deja menos 11.000. De vuelta, nos ponemos todos optimistas en la recomposición que casi llega a cero, nos asustamos cuando baja, llega el blanqueo que estabiliza, nos volvemos a asustar hasta que llegamos al acuerdo con el fondo, y acá en el acuerdo con el fondo planteo esta divergencia. Con el desembolso, contando el desembolso, estamos en 4.000 millones de dólares de reservas netas positivas. ¿Por qué se cuenta el desembolso? Porque el primer pago del fondo está adelante 14 meses. Y la definición de reservas netas es todos los dólares propios o ajenos que no tengas que devolver dentro de los 12 meses. O sea que dentro de 3 meses ya le empezamos a restar el primer pago del fondo a esta curva. Entonces, saliendo de ese stock, digamos, que me prestaron, ¿cómo vino el flujo? Con un economista de presidente, estamos 300 millones de dólares abajo que con un abogado del ministro de Economía. Y esto es lo que estaba en los precios de los bonos antes del 7 de septiembre y que se agravó con el 7 de septiembre. Entonces, modelo que tiene en la cabeza el presidente del Banco Central, y con esto cierro, Bausili, dijo, seamos Perú. Seamos Perú. Argentina tiene menos 11.000 millones de dólares de reservas netas y la deuda que flota en el mercado en manos privadas es 30 puntos del producto, 7 por 3, 20 y pico mil de millones de dólares de deuda flotando en el mercado. O sea, la relación reservas netas deuda es menos 0,5, porque mis reservas netas son negativas. Miren Perú. Reservas netas, deuda que flota en el mercado, 80-40. O sea, Perú tiene 2 veces ahorradas la deuda que le flota en el mercado. Y uno diría, pero si tiene ese ahorro, ¿para qué emite deuda? Bueno, es como preguntarse, ustedes tienen ahorros, si están sentados acá, y también tienen la tarjeta de crédito a tope. O sea, no viven de contado. Tienen sus ahorros, y como tienen ahorros, el banco dice, mira cuántos ahorros que tiene este tipo, le voy a dar una tarjeta de crédito. Y si tiene más, ¿qué hace? Te da más tarjetas de crédito. ¿Sí? A nosotros no nos dan tarjeta de crédito porque nos miran los ahorros y dicen, no tiene ahorros, le deben plata a la gente. ¿Cuánto? Menos 11.000. Entonces mi impresión para mirar para adelante, ayer no pasó eso.
Pero si el gobierno se pone a comprar reservas para que el tipo de cambio no se pinche, después de que todos apalanquemos toda la cobertura que tomamos porque pensamos que Milei perdía, los bonos tienen que valer más que lo que valieron en el último pico, que fue marzo. Perdón, abril, me acuerdo con el fondo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy medio que igual de mal, cambié mi estrategia política, bueno, cambié mi estrategia económica, acumulo reservas, y además tengo al tío Scotty y al abuelo Donald diciendo si hace falta, nosotros estamos para poner. Si no acumula reservas, nos vamos a juntar acá en 4 meses y vamos a estar todos, ¿por qué los bonos valen lo que valen? Está todo en rojo, ¿cuándo se cae? El Congreso se le dio vuelta, porque, insisto, Milei no se despeinó con Libra cuando la inflación no paraba de bajar, y tambaleó con Coe más Expert cuando el dólar no paraba de rebotar contra el techo de la banda. Entonces, mi impresión es que ese coalition building, si la economía es un desastre, es muy difícil que todos esos votos que Lucas mostraba que son, digamos, oscilantes, se pinten de violeta. Gracias, Emanuel. Repaso un poquito lo que nos fuiste comentando y planteaste una preocupación por el empleo, por el no crecimiento y la sorpresa de cómo el gobierno toleró ese efecto en la contienda electoral, y planteaste una preocupación cierta, clara, por el nivel de reservas, y en el medio surge como variable que vincula un poco las dos cosas el tipo de cambio, ¿no? ¿Cómo ves este proceso de acumulación de reservas hacia adelante, sabiendo que las semanas, meses previos se tomaron un montón de decisiones que te desacomodan un poco los equilibrios cambiarios? Y te lo vinculo un poco con qué relación ves en el nivel de tipo de cambio actual y la política de bandas con esa problemática de empleo y nivel de actividad que planteabas al principio. Bueno, a ver, hay un punto que no es una pregunta para un macroeconomista, sino para alguien que entienda algo de micro, de producción, de desarrollo, que es la siguiente. Con un tipo de cambio de 1500 es difícil entender de qué van a trabajar los grandes conurbanos de la Argentina. Entiéndase, el conurbano bonaerense, obvio, pero también el Gran Santa Fe, el Gran Rosario, el Gran Mendoza. ¿Por qué? Porque en un mundo que está obviamente con presiones deflacionarias, es súper rara la política que hace Trump, ¿no? Es inflacionaria domésticamente, pero es deflacionaria externamente, porque China, al no poder colocar enorme cantidad de productos en Estados Unidos, te trata de bajar precios para ganar mercados en el resto del mundo. Entonces, un tipo de cambio de 1500 con, no sé, autos chinos que respecto al competidor local están 30, 40% abajo, ¿sí? Por eso el gobierno dice, abro pero cuotifico, para que no me inunden. Entonces, en ese mundo, 1500 no es un tipo de cambio que nos deje cómodos en lo productivo. Con 1300 traíamos fruta con carozo de China. Con 1500 estamos break-even, ¿sí? Entonces, es un tipo de cambio finito. Y que entonces la producción que destruyo por la apertura comercial, que me ayuda a bajar la inflación un montón, no tiene una compensación del lado del empleo. Pero hay un problema adicional, que uno podría mirar una serie larga de tipo de cambio y uno dice, 1500 no es un tipo de cambio de tragedia. Un tipo de cambio de tragedia es de 1100 para abajo. Cierto, salvo que estés en 1500 con menos 11.000 millones de dólares de reservas. Porque entonces ahí vuela una mosca y tenés un lío. Entonces, la idea de acumular reservas no tiene solo que ver con que yo estoy diciendo, el gobierno tiene que acumular reservas, y estoy diciendo esto para de una manera elegante decir, tiene que te poner el tipo de cambio a 1800. A mí el equilibrio que me gustaría, francamente, es 1700, 50 lucas de reservas netas, tasa de interés del 35. Eso para mí sería como, parado hoy, ¿no? Parado hoy, sería ideal. El gobierno no lo puede hacer todo inmediatamente, pero creo que tiene una oportunidad. Y, insisto, no es una solución de esquina, y lo explico por los próximos 3 meses.
En los próximos 3 meses hay, digamos, efectos que juegan en sentido contrario. El primer susto que tengo yo, por lo menos, es, mirá, nos precompramos el 75% de la liquidación de los exportadores en los próximos 3 meses. ¿Se acuerdan que la vendimos en 3 días, digamos, bajando las exportaciones? Entonces, ahora del lado de la oferta de divisas, vamos a un desierto. Vamos a un desierto. También es cierto que del lado de la demanda hubo una sobrecobertura cambiaria en lo financiero, pero también en la importación. El mes pasado importamos 7.200 millones de dólares. Eso era un cartel de se viene una devaluación, paga ahora. Cosa que, nuevamente, ahora quiero ver, aguanten para comprar los autos chinos que van a bajar. Porque ahora ese stock, obviamente, va a presionar para abajo los precios. Entonces yo creo que el gobierno en los próximos 3 meses tiene que hacer las dos cosas. Tiene que abrir el mercado para mostrar que el tipo de cambio de 1.500 es sostenible porque le ingresan capitales, operación de recompra, crédito garantizado, que se llame como se llame, no importa, pero al mismo tiempo tiene que ponerse a sostener un piso de tipo de cambio que le permite acumular reservas y que nos lleve el dólar, de ser posible, un cachito arriba del techo de la banda. Total, la inflación se podrá ir a 2,5 como grave. Si Milei hace eso, no lo digo retóricamente, para mí se transforma en un estadista. Porque mi definición de estadista en Argentina, que es muy modesta, es un tipo que hace las cosas bien cuando gana. En general, los presidentes argentinos son tipos que cuando ganan hacen cagadas. Lo vimos en los últimos 3, 4, yo entré en un gobierno con la sintonía fina, 54%, y dije, no va a haber problema en mover 2 mangos el dólar. Bueno, conocen la historia, digamos, hasta que no se vino todo barranca abajo, no se pudo hacer y ahí ya hubo que moverlo un poco más. Entonces, la idea de, políticamente el tipo ganó, en vez de someter, negocia, impecable. La traducción económica sería, mirá, ahora tiene el apoyo de Trump, el Rego País vale 650, ¿para qué va a devaluar ahora? Para no tener un problema en junio del 2027 cuando arranca la campaña para su reelección. Ahí entra lo que decís vos, hacer bien las cosas en el terreno económico y avanzar un poco con las reformas que está esperando el mercado, que son las reformas estructurales, ¿no? Reforma laboral, reforma impositiva. ¿Cómo ves, Lucas, el escenario para poder avanzar rápido desde lo legislativo, desde tu experiencia de análisis parlamentario, como para que puedan avanzar rápido en esas reformas y si ves margen para que vayan encontrando consensos para que esas reformas sean exitosas? Bueno, eso va atado a lo reflexionado en las primeras preguntas, ¿no? El oficialismo ganó un margen de negociación, fortaleza en la posición negociadora con los aliados y está mucho más próximo a lograr las mayorías para tomar decisiones. Yo creo que hay un inconveniente también de tiempos que habría que considerar, porque toda negociación, digamos, requiere un encuadre transaccional. Salvo que haya una integración en una misma organización, incentivos colectivos que organicen los apoyos se consiguen transaccionalmente. Y este sigue siendo un contexto de restricción presupuestaria para el gobierno. Si el gobierno no tuviera restricción presupuestaria, podría negociar con mucho más margen. ¿Por qué digo que los tiempos pueden conspirar contra la posibilidad de poder avanzar con muchas reformas? Bueno, porque el gobierno tiene por delante una negociación que es inexorable, que es la del presupuesto. Este gobierno se lo está reclamando el Fondo Monetario, en parte también se lo reclama el gobierno de los Estados Unidos. Llegó la hora de abandonar la discrecionalidad y tener un presupuesto que ordene la cuestión fiscal, y eso va a implicar un proceso de negociación, porque dentro del presupuesto, obviamente que los gobernadores van a ir a buscar lo que quieren buscar del presupuesto. Entonces, creo que ahí va a haber un primer esfuerzo de negociación invertido por el gobierno para una ley que no es una reforma estructural, pero que en el contexto en el que viene transitando el proceso político se volvió en una necesidad inexorable. Ahí uno podría empezar a hablar, bueno, ¿qué estrategia le conviene al gobierno? Esto es
una situación que también atravesó el proceso de Macri 2015-2019, cuando Pichetto le decía, no negocies ley por ley, negociemos algo, todo un paquete, digamos, más completo, porque si no, te va a salir más caro. Bueno, acá viene un poco también la misma discusión, ¿no? Digamos, ¿le conviene al gobierno meter todo en un mismo paquete y negociar algo más ampliado o ir ley por ley? Yo creo que en los términos de la urgencia y la necesidad de sacar presupuesto no va a poder meter mucho más en esa discusión. Probablemente a lo mejor alguna ley que sí tiene aspectos transaccionales, y lo comentaba Manuel antes de arrancar, creo que el gobierno va a volver a impulsar este proyecto que lo llama de reparación histórica de los ahorros, que es una suerte de nuevo blanqueo con nuevos incentivos para ingresar dólares al sistema. Probablemente se lo pueda meter dentro del presupuesto, porque pudiera ser algo que se discuta en ese marco. Creo que es una ley que ofrece condiciones transaccionales, porque a lo mejor los gobernadores pueden ver ahí algo de recaudación, o que le vaya algo de recaudación por ese lado, o algún impacto positivo en términos de recaudación o de mejora de la actividad en sus provincias. Pero después tenemos las otras dos reformas, que son las que más se hablan. Yo creo que la previsional el gobierno ya la ha abandonado. El propio Milei y los propios funcionarios del oficialismo dicen hoy la sustentabilidad del régimen previsional se resuelve con más formalidad. Lo dijo de vuelta con Laje, acá lo que hay que resolver es la informalidad. Entonces, que son la laboral y la impositiva. Y ahí yo veo complicaciones en el sentido de que desaparecen los condimentos transaccionales, ¿no? ¿Qué pueden recibir los gobernadores a cambio de apoyar una reforma laboral? O peor aún, ¿qué pueden recibir a cambio de apoyar una reforma impositiva que seguramente va a estar focalizada en los ingresos de la provincia, ¿no? Porque, como lo hizo Macri en 2017, lo primero que va a pedir Milei, bajen ingresos brutos. Entonces, ahí es donde aparecen las restricciones presupuestarias sobre las condiciones de negociación. Creo que Estados Unidos puede apoyar y aportar algo, si es que efectivamente Estados Unidos tiene capacidad de canalizar inversiones. Esto está dentro del plano de lo propositivo, de las cosas que Besen puso sobre la mesa entre las múltiples cosas que ofrecía como ayuda. Difícil de mensurar y parametrizar cuánto se puede materializar eso, pero en todo caso podría haber ahí algún tipo de incentivo que alinee apoyos. Pero yo diría, es cierto, mejoraron las condiciones de negociación para poder sacar leyes, sigue estando la restricción presupuestaria. Porque este es un gobierno que sigue teniendo, incluso en el presupuesto que mandó al Congreso, entiendo está fuera de la meta del Fondo Monetario, que para el año próximo es de superávit de 2 puntos, así que hasta incluso uno podría pensar, va a requerir más ajuste del propio que el gobierno proponía en el presupuesto. Entonces, la restricción puede estar por allí. Quizás lo que va a ser necesario para el gobierno es calibrar la inteligencia de la negociación. Cuánto de todo eso mete en un mismo paquete para negociar todo junto y cuánto es difícil de meterlo ahí y va a tener que negociarlo en cuotas con la dificultad que tiene negociar en cuotas, ¿no? Excelente, muchas gracias, Lucas. Tenemos este horizonte hacia adelante con las reformas estructurales planteadas arriba de la mesa. Tenemos equilibrio fiscal, que es un dato para este gobierno que es inamovible. Tenemos bajos niveles de endeudamiento en el sector público y en el sector privado. Y tenemos, como planteaba José Manuel, un problema de reservas. Independientemente del tipo de cambio al cual lo haces, ¿cómo encarás ese proceso de acumulación de reservas sin que esto te desbarajuste todo lo que es el mundo pesos, ¿no? Que no te genere una apreciación de tipo de cambio real como pasó, no sé, 2008 en adelante, 2007 en adelante, donde acumulaste reservas, pero se te cayó igual el tipo de cambio real? Totalmente. Déjame meter una cucharita en el tema de reformas estructurales que me parece bien importante. Yo comparto 2 minutos una anécdota que a mí por lo menos me marcó en términos de la discusión sobre las reformas estructurales y la interacción con la macro, porque independientemente del sesgo ideológico que cada uno tenga para mirar las reformas estructurales, lo que estamos de acuerdo los economistas es que se llaman estructurales porque para madurar tardan años. O sea, hoy uno hace una reforma laboral y no es que mañana corta el desempleo a la mitad. Hoy uno hace una reforma previsional y no es que mañana elimina el déficit del sistema previsional. Por definición tarda una generación en eliminar el déficit. O sea, siempre hay que hacerlo, pero nunca es algo que se cobra rápido. Entonces,
después de la experiencia de eran 7 toneladas de piedra, creo, de Macri ganando y yendo a las reformas estructurales, yo tengo pánico de las reformas estructurales. Porque, como decía Lucas, ahí no es cobrar, es poner. Entonces el coalition building, cuando es poner, es complejo. En el 2014, yo era viceministro de Economía, estábamos en una situación fiscal compleja, no hace falta aclarar el año, siempre estuvimos en una situación fiscal compleja, y se había armado un mecanismo muy perverso, que era que como el gobierno ponía subsidios a la energía, y las compañías cobraban más del gobierno que de la demanda, la negociación paritaria con el sindicato era muy floja, porque se ponían de acuerdo los gestores y el sindicato y se daban vuelta y pedían subsidios al gobierno. Entonces yo voy al ministro de Economía y le digo, mirá, está mal el esquema de incentivos, si nosotros vamos a poner la plata, negociamos nosotros. Entonces el ministro de Economía me dice, felicitaciones, sos el negociador. O sea que eso no hay que tener ideas porque uno termina sentado en una mesa con el negro Lescano, que Dios lo tenga en la gloria y no lo suelte, secretario general de Luz y Fuerza. Entonces, estábamos en la negociación, era una negociación compleja porque el Estado pagaba y era un momento donde había que anclar paritarias y en un momento yo me di cuenta que tengo que romper la mesa porque no íbamos a llegar a un acuerdo. El negro tenía una paciencia infinita, entonces yo lo chicaneaba y no respondía, yo lo chicaneaba y no respondía, la mesa no se rompía, se hacían las 9 de la noche, yo me quería ir. Y entonces le digo, bueno, acá negociás muy fuerte, pero bien que con Menem te entregaste. Lo dije de otra manera, hablé de una parte de su cuerpo, imagínense. Entonces el negro finalmente me putea, se levanta y se va. Al otro día se corta la luz, obviamente, en toda la capital federal. Eso reactiva la mesa de negociación, llegamos a un acuerdo y el negro me dice, mira, siempre que nosotros llegamos a un acuerdo paritario, invitamos al negociador a comer un asado del sindicato. Bueno, voy al sindicato, veo que en la parrilla hay carne, eso me relaja, ¿no? Porque tal vez era yo, digamos. Y el negro me dice, te quiero decir algo de lo que me dijiste de que yo le entregué el alma a Menem. Y me dice lo siguiente, mira, cuando Menem nos viene a ofrecer la privatización de Segva y la transformación de Segva en Edenor del Sur y del AP, Menem ya había arreglado la inflación. Y a mi afiliado, que tenía 60 años, le ofreció un retiro voluntario por el cual se llevaba 250.000 pesos dólares. Entonces el negro me dice, si yo no aceptaba la reforma, perdía el sindicato contra los troscos, porque mi afiliado nunca había visto 250.000 dólares a sus 60 años. Esa anécdota me llevó a pensar a mí que si vos querés tener la fuerza, la potencia y el consenso para generar las reformas estructurales, primero tenés que arreglar la macro. Porque ir a negociar con los sindicatos, con el dólar hecho un barrilete, la inflación subiendo, el empleo en rojo, etcétera, probablemente lo vuelva a ellos mucho más fuerte que vos. Entonces, voy a la pregunta de tipo cambio porque para mí se conecta. ¿Qué creo que tiene que hacer el gobierno? Devaluar como se devalúa cuando uno tiene la economía anclada. Y no nos hemos dado cuenta, pero eso es lo que acaba de hacer. O sea, ¿cuándo fue la fecha en la cual el gobierno hizo la última devaluación? No la hay. Bueno, así se devalúan los países que están anclados. O sea, Brasil el año pasado devaluó y el real rebotó en 6 reales por dólar 3 veces en el transcurso de 9 meses. Uno después mira para atrás y dice, ok, el real se depreció. No es que Lula dijo, ¿qué fecha es hoy? 7 de octubre, metele 20 puntos. Así se devalúa cuando uno se quedó sin reservas, asume un gobierno o le puede echar la culpa al anterior. Cuando uno tiene que promover una corrección cambiaria, lo que indica la buena práctica económica, lo que hace el Banco Central de Perú, de Uruguay, de Colombia, de Chile, es que vas mostrándole al mercado que vas a ir a un tipo de cambio más depreciado, le das tiempo al mercado para que, por ejemplo, se desapalanque en dólares, le das tiempo al mercado para que diga, ok, va a ser 1.700, va a ser 1.800, esto sirve, esto no sirve, y en el transcurso de 6 meses estás en otro tipo de cambio. Entonces, ¿qué creo que yo tendría que hacer el gobierno? Tendría que poner un esquema de acumulación de reservas trimestral, donde en los trimestres flacos tendría que acumular poco, en los trimestres gordos tendría que acumular más.
O sea, Q2 y Q3 debería ser más agresivo, debería decirle al mercado, lo inverso del año pasado, mira, viene la liquidación del campo, no vamos a hacer que el dólar vaya al piso de la banda, transformar a todos los analistas en mandriles, y Milei festejando. Lo vamos a sostener. Y cuando en Q1 y en Q4 estemos flojos, el Banco Central se va a correr. Porque la estacionalidad del mercado argentino, ese es el desastre. Vos no te podés poner a comprar 50 palos fijos por día, porque entonces en Q1, en Q4 metés el tipo de cambio en cualquier lugar y en Q2, en Q3 lo haces bajar. Entonces yo creo que tendría que meterse a contrapelo de cómo es la estacionalidad en el mercado. Insisto, me da mucho miedo el sesgo del gobierno y del ministro y su fundamentalismo libertario de no acumular reservas comprando, porque recuerden que si hace eso después tiene que esterilizar. Y si esteriliza, no se puede con las simultáneas, entonces tiene que volver la LEFI, pero no le podemos llamar LEFI porque ya sabes, entonces hay que llamarle, no sé, Conan, pero tiene que ser una letra a corto plazo, con lo cual absorba los pesos que emitió para comprar dólares. Entonces, ¿cómo creo que lo puede hacer? Volviendo a los pases pasivos, que es algo que no genera tanto ruido, y creo que tiene que tener un esquema de acumulación de reservas contracíclico o contraestacional, no sé ni cómo se diría, donde Q1 y Q4 tiene el buffer de Bessent, entonces no pasa nada. Y Q2 y Q3 le dice a Bessent, che, ¿cuántas pusiste? Tanto, bueno, yo voy a comprar más que eso. Con lo cual cuando te la quieras llevar, no va a haber problema. Eso en un marco, cierro con esto, disculpen que digo todas cosas que son sacrilegios para el gobierno, en un marco de flotación sucia. En un marco donde uno quiere tener un dólar un poquito más depreciado para comprar reservas, como decía el acuerdo con el fondo, y el gobierno va a tener la garantía de que, fíjense lo que pasa ahora, tiene 20.000 millones de dólares de un swap de Bessent, más que le quedan 13.000 millones de dólares del desembolso del fondo, para decir que él, cuando le molesta el tipo de cambio, tiene 33.000 palos para poner el techo donde se le ocurra. Por supuesto que si quiere poner un techo en 1.100, duran 3 meses los 33.000 millones de dólares. Pero si quiere ir a un dólar más depreciado y en algún momento hay un ruido, tiene un acervo de reservas súper grande para poder flotar de manera sucia. Lucas, Emanuel nos planteaba, ¿no?, el desafío fiscal, vos también lo comentabas hacia adelante como parte de esta negociación, y el gobierno ha hecho de eso uno de los pilares fundamentales de su programa económico, ¿no? Es el equilibrio fiscal, la no emisión, la gradual liberación de algunos controles como anclas de este modelo. Y el gobierno también planteó en esta elección de medio término una especie de plebiscito o evaluación de su gestión económica, ¿no? Lo puso en primera línea. ¿Vos ves que este resultado puede confirmar un poco esa valoración del equilibrio fiscal y del orden monetario dentro de la sociedad como valores ya adquiridos y que marquen la cancha hacia adelante para el escenario político? Sí, a ver, yo creo que el gobierno logró una operación simbólica que era compleja de lograr, que era presentar el ajuste como la fuente de todas las bondades y no la fuente de todas las maldades. Y creo que para lograr esa operación fue clave el proceso de desinflación, como que conectó una cosa con la otra. Si la gente estaba traumada por la inflación, le voy a decir que el ajuste fiscal le va a hacer bajar la inflación. Y esto creo que ayudó a que la sociedad metabolice muy distinto a lo que habitualmente ocurría, un ajuste fiscal. Ahora, uno analiza el resultado y quizás en contra de lo que el resultado invita a pensar, uno podría decir tanto los datos primarios como los datos secundarios que uno obtiene. Los primarios tienen que ver con las encuestas de opinión pública, los secundarios con los datos que recoge en materia de empleo, en materia de consumo. Da la sensación, mirando esos datos, que estamos en una sociedad que está más vale aguantando que disfrutando. Con lo cual uno debería interpretar que en el 40% de apoyo del gobierno hay una buena cuota que es por espanto y no por encanto, ¿no? Y creo que en esto, casi de carambola diría, porque obviamente estas cosas no se planifican, la elección en la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre y la turbulencia sufrida
durante el tránsito hacia la elección general, terminó configurando lo que yo llamo una polarización dramática, ¿no? El gobierno buscó esa polarización, es decir, soy yo o es el peronismo, buscó centrifugar la escena y lo logró con creces, porque si algo se desinfló durante el proceso electoral y en el resultado es las ofertas del medio, ¿no? Había mucha expectativa sobre si Provincias Unidas podía hacer pie, bueno, quedó centrifugado, como quedaron centrifugadas la mayoría de las opciones, entonces la polarización funcionó, pero fue una polarización dramatizada con esta idea de que si yo no gano, lo que viene es el apocalipsis. Incluso la intervención de Estados Unidos ayudó a construir esa hipótesis, porque para cualquiera desentendido del tecnicismo, de lo que representaba ver al gobierno de Estados Unidos saliendo a ofrecer gestos inéditos de ayuda a este presidente, invitaba a pensar que efectivamente había una situación dramática. Con lo cual yo creo que eso ayudó a que en buena medida esta elección, la de 2025, estuviera más conectada con la demanda de cambio en 2023 que con eventualmente las demandas de futuras del 2027. Estoy haciendo todo este recorrido para digamos, interpretar que creo que el resultado no debería ser interpretado como un premio hacia lo ofrecido, más allá de que la desinflación naturalmente ha sido algo muy valorado, porque los niveles de preocupación por la inflación han descendido, en nuestro caso, a niveles que no los veíamos en más de 10 años. Ahora, uno mira las preocupaciones ciudadanas y las preocupaciones que dominan son corrupción y desempleo o ingresos. Son los dos paquetes de preocupaciones, ¿no? Corrupción, por obvias razones, han aparecido muchos elementos para alimentar esa preocupación. Ingresos y desempleo tiene que ver con un panorama que describe Emanuel, tiene que ver con una cuestión de que efectivamente hoy los ingresos parecieran estar funcionando más como ancla, incluso se ve reflejado en el consumo. Entonces, digamos, yo creo que acá lo que viene por delante es, más allá de que este resultado implica una consolidación del proceso político, implica una consolidación de este ciclo, le da mucho más fortaleza al gobierno, organiza mucho más armónicamente el sistema de representación política detrás de este presidente. Creo que el desafío es, independientemente de lo macro, cuánto de lo que viene en materia económica puede ser sentido y percibido por el bolsillo de la gente. Hay un dato curioso que nos está dando, y esto creo que lo comparte mucho colega, lo he visto en otros casos también en trabajos de opinión pública. La gente cree que los precios de los bienes aumentan mucho más de lo que aumenta la inflación general. Cosa que tiene dos errores, porque no solo que es producto de una percepción, sino que los precios de los bienes vienen corriendo incluso por debajo del nivel general, con lo cual es un efecto que se produce por el reacomodamiento del precio relativo y cómo le creció el costo fijo a la gente, y eso se ve reflejado en la percepción de poder adquisitivo más corto. Entonces, quizás la pregunta, que de hecho se la hacía cuando veníamos para acá, Manuel, es, ¿no está todo resuelto para Milei con este triunfo electoral? Milei necesita empezar a dar o a mostrar una economía que ofrezca los resultados que son percibidos por el bolsillo de la gente para pensar que su tránsito hacia 2027 puede ser un tránsito exitoso de reelección. Y ahí es donde me parece que está el interrogante desde la política hacia la economía, ¿no? ¿Cuánto consumo vamos a ver en la segunda mitad de mandato? ¿Cuánto mejor y más empleo vamos a ver en la segunda mitad de mandato? ¿En qué medida Milei está en condiciones de ofrecer, independientemente de las cuestiones macroeconómicas, una microeconomía que empiece a dar satisfacción y no sea tan necesario mostrar los fantasmas del pasado para seguir ganando elecciones? Me da la impresión que el peronismo debería hacer las cosas muy mal si Milei, sin ofrecer eso, llega caminando a la reelección en 2027. Me parece que ese es un poco el planteo desde la política hacia la economía en este tránsito tan mutuamente influenciado que tienen las dos dinámicas. Excelente, muchas gracias. Y dejó la pregunta difícil para el final, ¿no? Porque planteaste un poco cuáles son las demandas sociales de cara a 2027 y cómo el gobierno, partiendo de una economía como la describía Emanuel ahora, logra ir acomodando esas variables que hasta ahora no han sido las prioridades de gestión.
¿no? Y parte con desafíos y ajustes pendientes, con reformas estructurales como planteábamos antes. ¿Asusta, Manuel, pensar en esa transición hacia 2027? Pasaron 2 días y ya estamos pensando en la próxima elección. ¿Qué implica esto para el mercado, que es el que termina generando estos ciclos tan marcados que comentábamos antes? Bueno, arranco por la economía real y termino por la financiera, digamos. Por la economía real, simplemente para homologarlo con una situación que ya vimos, yo un poco lo sugerí al principio, digamos que el resultado electoral más el apoyo de Estados Unidos estabiliza, uno va a volver al régimen de crecimiento que tuvo Q4 del año pasado, ¿no? Que fue el último trimestre que crecimos fuerte. Ese régimen de crecimiento era de récord de venta de autos, pero bajo consumo de bienes básicos. Entonces la idea es, bueno, la gente está complicada por el gasto fijo, está consumiendo poca harina, poca leche, poca carne, poco yogur, pero le vale siempre lo mismo. Entonces al principio dice, bueno, es el esfuerzo que hay que hacer para que valga siempre lo mismo. El paso siguiente es, quiero consumir más, digamos. Y ese agujero que tiene el régimen de crecimiento macro de Milei, para mí no está resuelto. No está resuelto porque ya sé que hoy cada término que uno usa cae de un lado de la grieta, digamos, pero realmente a Milei le falta una política industrial. Una política industrial no significa siempre cerrar la economía, regalar subsidios, poner la tasa de interés 20 puntos abajo de la inflación, digamos, y que crezcan flores que se marchitan en el primer giro macroeconómico. Pero sí, de vuelta, resolver el problema de empleo. Porque la idea de Sturzenegger de que los trabajadores que se quedan sin trabajo en Tierra del Fuego van a migrar a Neuquén y a Catamarca, tiene como 2 o 3 problemas. El primer problema es que en Tierra del Fuego el empleo está feminizado, básicamente porque hay que trabajar con cosas chiquitas y ensamblarlas, y es mejor que las manos esas sean chicas que grandes. Estoy bordeando lo políticamente incorrecto, pero estoy siendo descriptivo. Y hay minas en Catamarca, no estoy siendo políticamente incorrecto, la minería en Catamarca, hay minas donde es mala suerte que entre una mujer. Entonces, primer problema. Segundo problema, los requerimientos de empleo por unidad de capital invertido son dramáticamente distintos. O sea, en Neuquén y en Catamarca tenés mucho capital y poco trabajo, y en Tierra del Fuego tenés mucho trabajo y poco capital. Y lo mismo aplica, pongo Tierra del Fuego porque es el ejemplo por antonomasia, pero lo mismo pasa en Morón. Entonces ahí hay, para mí, un problema irresuelto de Milei, que tiene que ver con algo que uno ya vio en el pasado, pero que cuando uno lo pone en términos cuantitativos es realmente asombroso. Uno diría, che, alguna enseñanza mala de la convertibilidad, ¿no? La buena es, privatizaste, eso mejoró la productividad porque teníamos teléfonos, no había cortes rotativos y hubo producción, hubo crecimiento de la capacidad de oferta energética térmica, digamos, de regulación del sector eléctrico. Enseñanza mala, abriste con un tipo de cambio apreciado, destruiste mucho empleo. La apertura, el máximo punto de apertura de Menem se da en el año 97, y en términos del PBI es un grado de apertura de 24%. El máximo grado de apertura de Macri se da en el año 2018, antes de la evaluación, llega al 30%. Milei, Q4 del año pasado, estaba en 36%. O sea, nunca la economía estuvo tan abierta, tan rápido. Por eso uno dice, qué bárbaro, voy al shopping y ¿qué está? Está Victoria's Secret, está Sandro, está Skechers, no me acuerdo cómo se llaman esas zapatillas baratas que son horribles. Empieza a haber marcas de todo tipo, de todo color, pero después vas a la rotonda del Alpargata y destruiste, perdón si está acá el que trae esas zapatillas, pido disculpas, son muy lindas. Pero después vas a la rotonda del Alpargata, Florencio Varela, y destruiste 700 empleos que cobraban de promedio bolsillo un palo 800 y que ahora probablemente reparten cosas o personas, o sea, transportan, perdón, cosas o personas, y deben tener un ingreso bolsillo de 900.000 pesos. Por eso el desempleo no es tanta preocupación como el bolsillo, porque estamos switchando entre empleos buenos, bien remunerados, versus empleos precarios, mal remunerados. Para el mercado, ¿cuál es el problema? Yo creo que si juntamos a todo el equipo de MEA QM, lo vamos a hacer en breve, y le damos el siguiente desafío.
vayan a sus computadoras y díganme cuánto vale el GD41 si los próximos vencimientos de capital hasta 2027 inclusive los paga Bessent y en 2018 gobierna Grabois. ¿Cuánto vale? Que hay que splitear, porque yo sé splitear el cupón, no sé splitear el capital. ¿Cómo se splitea el capital? O sea, ¿se entiende el punto? No, olvídate, Bessent, vamos surfeando como unos campeones y después, ¡pum!, giro. Lo hablamos un poco antes. El problema de la Argentina, y voy acá a tratar de ser ecuánime, no tiene que ver con que la izquierda, lo pongo así porque si no hay que empezar a definir peronismo, ustedes saben que es una cosa ontológicamente compleja. Pero del centro para la izquierda, el problema no es que del centro para la izquierda hay un programa comunista. Yo creo que el problema es otro. El problema es que la mejor estrategia para llegar al gobierno es moverle la mesa al incumbente. Macri y Scioli diciendo nosotros le vamos a pagar a los holdouts. Nos mató la negociación. Alberto diciendo voy a pagar jubilaciones con las LEVAX. Lo único que no teníamos en ese momento era una corrida bancaria. Y Alberto arrancó, dijo, ¿qué falta acá? No, una corrida bancaria y una tragedia. Bueno, déjame a mí la corrida bancaria. Milei diciendo el peso es excremento, no renueven el plazo fijo. Porque vuelta, eso es un libertario jugando a hacer fracasar el gobierno incumbente. ¿Dónde está hoy el kirchnerismo? Obviamente está destruido, qué sé yo. Yo recuerdo que Cristina perdió con Esteban Bullrich en 2007, O sea que no hagamos olas. ¿Dónde está hoy el kirchnerismo? Está con que la mitad del acuerdo con el fondo fue un desembolso político porque por cuota Argentina no lo tenía que tomar. Entonces quiere que esa mitad la asuma, es un documento público, no estoy inventando nada, no lo escribí yo. Esa mitad la asuma el Club de París y le aplique una quita del 100%, porque el Club de París puede hacer quitas y el fondo no. Y respecto de la deuda, imagínense cuando el JP Morgan haga una operación de deuda por educación o educación por deuda, no sé cuál de las dos va a salir, con el apoyo de Bessent y de Trump, ¿cuál va a ser el programa? Cepo para Bessent, que no se puede llevar las 2 lucas. Entonces, si por H o por B, Q3 del año que viene, Milei tiene 3,5% de inflación mensual, la economía está estancada, y del otro lado el candidato es Axel Grabois, Máximo, el Cuervo Larroque, son todos amigos, gente, pero yo laburo de esto y es por plata, o sea que o sea, los quiero mucho, pero no tengo bonos, o sea, en ese escenario no tendría bonos. De vuelta, el precio es, cobramos el próximo y la probabilidad de default el 2028 es 1. Entonces, realmente, si no hay una posibilidad de que la izquierda argentina, que la oposición argentina sea una oposición latinoamericana, estamos en un problema, porque Bolsonaro perdió contra Lula, los bonos no valían 20 centavos. Digamos, Sheinbaum elige y uno dice, se queda a vivir, los bonos no se desplomaron. Boric generó un problemita en los bonos en el Rego País, 100 puntos básicos. Entonces ahí hay un problema que se llama Argentina, que la verdad que no sé cómo se resuelve, pero insisto, mi única perspectiva buena para los bonos es la siguiente. Si Milei acierta, estabiliza, junta reservas y la economía crece 2% y la inflación es 1 mensual, y del otro lado todavía están resolviendo la interna que empezó el domingo, difícil pensar en un gobierno que no relija. Pero Argentina o la región, últimos 8 años, 10 años, es raro que un gobierno relija. Pero va a ser un caso exótico. Nos la dejó picando, Lucas. ¿Qué tiene que ¿Quién pasar? gana? Claro. No vamos a ir tan lejos. Pero, ¿qué tiene que pasar para que la propuesta de la oposición se parezca más a la latinoamericana y no a lo que venimos, o que plantea Manuel de este escenario, ¿no? Bueno, a ver, hablar de oposición en Argentina es hablar de peronismo, porque es la principal fuerza de oposición. Yo creo que el peronismo tiene 2 grandes problemas, para simplificarlo, ¿no? Tiene muchos más, pero vamos a reducirlo a 2 grandes. Uno es la cuestión del liderazgo, que no la tiene resuelta, y eso es un problema, porque al peronismo le cuesta resolver los problemas de liderazgo si no es por la vía electoral. Y lo segundo es un problema de reputación.
El problema de reputación, obviamente, por obvias razones. Lo que hizo el peronismo hasta el 10 de diciembre de 2023 ayudó y mucho a tener esa mala reputación. Entonces, digamos, si el peronismo no resuelve el problema de liderazgo y si el peronismo no resuelve el problema de reputación, va a requerir demasiado fracaso de Milei para pensarse competitivo de cara al 2027. Ahí es donde creo que están ancladas las expectativas de reelección de Milei, más allá de lo que Milei pueda ofrecer. Si encima ofrece estabilidad, como dice Emmanuel, no tenemos grandes turbulencias, probablemente sea una perspectiva razonable pensar en la reelección. ¿Y cómo podría resolver el problema del liderazgo y la reputación del peronismo? Bueno, quizás la resolución está también asociada una cosa a la otra, ¿no? Está claro que Kicillof aparece como una figura emergente. Hasta el 7 de septiembre, con ese resultado, parecía bastante claro que iba a ser visto por el resto de los actores del peronismo como el liderazgo natural de cara al 2027. Creo que este resultado, por ser derrota en la provincia, esto lo pone en duda. Y en algún punto el problema de reputación tiene una trampa, porque es cierto lo que dice Manuel, hay ideas en el peronismo que siguen siendo ideas que asustan. Ahora, un peronismo más racional sería muy funcional a que Milei logre bajar la volatilidad y incertidumbre, sobre todo financiera, y eso lo ayude a llegar de mejor forma controlando digamos, la macro y tratando de ofrecer una micro más razonable de la que ofrece hasta ahora. Entonces, ahí pareciera ser un poco el juego de una trampa. Lo que sí queda claro, y más allá del peronismo, es que da la sensación, siempre pensábamos en este ciclo con la incertidumbre de saber si es una transición o el inicio de un ciclo político más largo y más duradero, que en la medida en que Milei se consolide su liderazgo, muy probablemente Milei termine expulsando a todos los sectores progresistas no peronistas hacia el campo peronista. Entonces, yo creo que lo que podríamos ver de acá al 2027 es que en la medida en que Milei se consolide, eso fuerce las condiciones para que sectores progresistas que venían siendo oposición al peronismo vean al peronismo como una opción para coalicionar y construir una coalición más amplia. Algo parecido podríamos pensarlo en términos de los 90, lo que fue el surgimiento de la Alianza, que fue la forma también de resolver también un problema de reputación, que era el problema de reputación que tenía Alfonsín después de lo que había sido el final de su mandato. Con lo cual yo diría, si Milei se fortalece, se consolida y se encamina a ser competitivo hacia el 2027, quizás eso fuerce un reagrupamiento de los sectores de la oposición y pueda pensarse un progresismo no peronista volviendo a ser socio del peronismo en una coalición más amplia, no sabemos con qué liderazgo. Si Milei se debilita, bueno, eso le va a dar al peronismo quizás la necesidad de pensarse que no es necesario ir a una coalición más amplia y tendrá que ver cómo resuelve el problema del liderazgo y el problema de la candidatura, que no es menor, pero no veo al peronismo volviéndose un actor razonable en términos económicos, porque creo que hasta ni siquiera tiene los incentivos. Clarísimo. Bueno, ya antes de cerrar, abrimos a preguntas, a ver si alguno le quiere acercar alguna pregunta a Lucas o a Manuel, a ver si hay alguna consulta en el auditorio. Parece que fueron muy claros, muchachos. No hay valientes que rompan el hielo. ¿Para qué incentivas esto? No, muy buen punto. A ver, yo... Por supuesto. No, muy buen punto. Y creo, voy a ser un poco técnico porque es difícil la cuestión de corto y ver cómo convergemos cuál es la convergencia de esa tasa. Insisto, el gobierno acaba de, como decimos los economistas, tener la posibilidad de mover la curva, en vez de moverse en ese trade-off que veíamos el día anterior, que uno decía, bueno, si quiero tasa del 35, es dólar de 1900.
Hoy podrías tener una tasa de 35 con el dólar en 1.500 porque realmente pasó algo distinto. Ahora, yo creo que el problema es, y creo que el ministro, no lo digo en términos peyorativos, lo digo en términos descriptivos, al ministro muchas veces le gana al trader, al macroeconomista le gana el trader, ¿sí? Yo, parafraseando a Keynes, digo que los macroeconomistas tenemos razón en el largo plazo, pero los traders se forran de guita en el corto, ¿no? Como le pasó a algunos colegas, la convertibilidad no aguanta, ¿viste? Comprar dólares en el 92, y el trader decía que no aguanta, la tasa de interés es una cosa espectacular, el dólar está fijo, 11 años haciendo carry trade. Entonces, ¿a dónde voy? El ministro está con la tentación de generar momentum por lo que nos va a costar sostener las apuestas a la devaluación que se hicieron previo a la elección. Que de vuelta no se hicieron especulativamente, se hicieron razonablemente, porque estábamos todos con mucho susto. Entonces, el pico de ayer de las tasas, ¿a qué responde? Acá hay gente tomando peso para, digamos, poner la plata en el ROFEX porque salió mal. Entonces, yo creo que el ministro va a usar eso a su favor. O sea, va a hacer que el mercado se desangre. Simplemente porque quiere ganar el trade. Si hace eso para ponerse el otro lado y recomprar los dólares, espectacular. Si hace eso para que vos que le compraste un ROFEX a 1.500, lo veas a 1.300 y digas, bueno, vendamos la casa, gordo, porque no alcanza para el mark to market, ahí el trader le estará ganando al macroeconomista. Pero eso es una cuestión de corto. Es una cuestión de corto. Yo creo que de acá a 40, 60 días, la tasa comprimió, porque la curva de pesos se va a apreciar. Creo que eso le va a permitir a la tasa de política económica ir a la zona de 20 o un poco más abajo, y eso más el spread es la tasa activa. Entonces, hoy, obviamente, les cuento algo que les juro que me quedé espeluznado, aterrado. Yo creo que de lo único que me ocupo en casa es de comprar alimento a los perros, ¿no? Y por supuesto lo hago mal, porque es de lo único que me ocupo. Entonces compré por Mercado Libre y pifié en el touch y puse 2 cuotas. Claro, ahí hay alguien del mercado financiero que sabe a lo que me refiero. Entonces digo, bueno, no importa, son 38 lucas, qué sé yo, tampoco. Miro, ¿cuánto era el CFT? ¿Cuánto era el costo financiero total? 520%. Entonces digo, no, pará, devuelvo. O sea, devuelvo. Entonces devolví, me pusieron la plata en Mercado Pago, qué sé yo, y pagué en una cuota. Entonces, ¿a qué voy cuando digo vamos a volver al régimen de crecimiento de Q4? En Q4 la tasa era levemente positiva, digamos, 10 puntos arriba de la inflación anualizado, y así todo, la gente compraba autos con crédito prendario, motos en cuota, licuadoras en cuota, zapatillas en cuota. Por supuesto que la gente se equivocó, porque hoy la incobrabilidad está donde está, porque convalidaron tasas reales positivas con salario real a la baja. Entonces, en vez de licuar la cuota, como hicimos los últimos 25 años, la cuota te licuó a vos. Pero mi impresión es que vamos a volver a tasas más bajas. Problema, si las tasas más bajas compatibilizan con un dólar bajo, rearmamos ese carry que le encanta rearmar al ministro y que ya debería haber aprendido que cada vez dura menos. Caputo 1, Macri, armó un carry entre diciembre del 2015 y marzo del 2018. Caputo 2, presidente del Banco Central, armó un carry trade, 2 meses, emitió ¿qué cosa? Un BOPOMO, que es un bono de tasa de política monetaria, como el BONTE, que te pagaba tasa en pesos cuando la tasa estaba en el pico y los fondos decían me voy a llevar la apreciación de la tasa, como es en el mercado, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. O sea, le compraste el BONTE a Caputo después que te metió el BOPOMO, joda, flaco. Y ahí se terminó el carry cuando el fondo le dijo no puedes usar mis dólares. Caputo 3 armó un carry entre diciembre y octubre, viene el blanqueo, rearma un carry entre octubre y abril, viene el acuerdo con el fondo, y rearma un carry que por informe de JP Morgan duró 74 días. Desde el 14 de abril, 74 días para adelante. Entonces lo que digo es, por favor no rearmes un carry. Dale volatilidad al dólar, pone una tasa baja,
y que los argentinos digamos, che, la tasa sirve para entender si la economía crece con mayor crédito o si en algún momento la inflación está caliente y el crédito lo restrinjo. Latinoamérica 101. Les digo la verdad, estoy mezclando acá lo que quiero que pase con lo que creo que va a pasar. Yo quiero que pase eso. El sesgo de este gobierno me mostró que van a llevar el dólar más bien a un lugar barato, van a poner la tasa más bien en un lugar alto y van a apostar a que se rearme el carry trade para que entren fondos y puedan abrir el mercado. Si es eso, de vuelta, en 6 meses estamos hablando acá del próximo lío. Ojalá que sea el deseo y no el análisis. Excelente, muchas gracias Manuel. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado hoy, esta mañana con nosotros en el espacio MEAQM. Esto se grabó, así que lo vamos a estar levantando el video en YouTube para que lo puedan ver o reenviar a quien quieran compartirlo. Muchas gracias Lucas por acompañarnos, la verdad un placer tenerte acá. Igualmente Manuel, un placer tenerlos a los dos, muy profundo su análisis, muy enriquecedor. Muchas gracias a todos, que tengan muy buen día.